Quiero invitarle que vayamos al libro de Salmo, capítulo 92. Libro de Salmos, capítulo 92. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Amén. Podemos tomar asiento. En esta hora vamos a estar hablando bajo el tema, aunque la higuera no florezca. Aquí nosotros leíamos en el Salmos, ¿verdad? 92, pero en realidad vamos a basarnos en el libro de Abacú. Abacú era el que decía, ¿verdad?, que aunque la higuera no florezca. Y vemos que Abacú es el que abraza, dice, pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de consolar. Si Dios existe, ¿por qué prosperan los malvados? Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado esa pregunta de muchas personas. Si Dios existe, ¿por qué mueren tantos niños? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas matanzas? Si Dios existe, ¿por qué permite destrucciones en la tierra? Amén. Pero nosotros vamos a ver, conforme a la escritura, que Abacú se hacía esa misma pregunta. Imagínese cuántos años atrás. Y dice que Abacú se preguntaba y le preguntaba a Dios, y Dios le respondió esa pregunta, la cual él hacía. Dice que esta es una pregunta que frecuentemente, o que se frecuencia o se plantean las personas sensibles a la injusticia social. Abacú es el profeta que se identifica con esa misma causa. Profetizó durante el tiempo previo a la conquista babilónica del reino de Judá en el 586 a.C. Al prever la inminente destrucción del pueblo, dos cosas, dice, le perturban al profeta Abacú. Leíamos en el Salmos 92:5, y el salmista decía: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Hace unas semanas atrás hablábamos que qué difícil es cuando nosotros vemos algo tan hermoso y en cuestión de minutos eso desaparece. Eso era lo que iba a suceder al pueblo de Judá. Tenían en una ciudad algo tan bonito, pero a consecuencia del pecado, a consecuencia de haberse apartado de Dios, les iba a venir destrucción. Dios iba a utilizar a los propios enemigos para que viniesen a atacar al pueblo de Judá, que viniesen a destruir. Nosotros lo vemos en la palabra que el pueblo de Israel, antes de ser llevado, dice, en la cautividad. ¿Por qué fueron llevados a la cautividad? Porque destruyeron todo lo que encontraban a su camino. Y esto es lo que el enemigo muchas veces hace con nosotros. Cuando nosotros abrimos puertas al enemigo, el enemigo va a entrar y va a destruir todo lo que encuentra a su paso. Es por eso que nosotros debemos de cuidarnos. Hay veces que usted se preguntará y dirá: ¿y por qué será que a Julanito le pasó algo? Pero si él era una buena persona. Pero muchas veces nosotros no vemos qué era lo que hicieron sus padres, qué fue lo que hicieron sus abuelos y qué fue lo que hicieron sus tatarabuelos. Porque dice la palabra de Dios que Él visita la maldad hasta la tercera y la cuarta generación.
Es por eso que nosotros debemos de conocer qué fueron lo que hicieron nuestros antepasados, las personas que vienen antes de nosotros en nuestras generaciones, porque hay muchas cosas que nosotros debemos de cortarlas. Hay muchas cosas que nosotros debemos de renunciar. Yo no puedo seguir haciendo lo que un día hizo mi papá. Yo no puedo seguir haciendo lo que un día hizo mi abuelo. Yo no puedo seguir haciendo lo que un día hizo mi tatarabuelo. Debemos de cortarlo. Maldiciones, enfermedades. Usted muchas veces ve que cuando va al hospital y alguien está enfermo, le preguntan: pero en su familia había personas que tenían tal enfermedad. Porque esas enfermedades vienen de generación en generación. Entonces nosotros debemos de aprender a tener mucho cuidado lo que nuestros pasados hicieron y renunciar a todas esas cosas negativas o que muchas veces nos quieren llevar al fracaso. Amén. Muchas veces se dice: no, porque mi papá no estudió, pues yo tampoco voy a estudiar. Y lastimosamente, muchas veces esa misma persona dice: yo no estudié, mi hijo no necesita estudiar. No hace mucho escuché ese ejemplo de una persona que dijo: es que aquí no hace falta estudiar, el estudio no le ayuda a la persona. Esa es una manera, perdone la expresión, ignorante que tiene una persona al quererle quitar el estudio a un niño, a un joven. Porque muchas veces creemos que el estudio le va a quitar el tiempo y es mejor una profesión para la persona. Pero nosotros debemos de ser diferentes. Porque no quiere decir porque yo estudié y a mí no se me dio las cosas, yo voy a pensar que a mi hijo no le va a suceder lo mismo. Mi hijo puede tener un rumbo diferente. Él saca sus estudios y Dios puede abrir unas puertas en donde él puede desarrollarse y puede trabajar y puede ganar mejor. Pero muchas veces nosotros pensamos erróneamente y nos conformamos y creemos que como a nosotros nos fue de esta manera, creemos que a nuestros hijos no van a ir de la misma manera. Y es ahí donde nosotros debemos de ser diferentes. Y el salmista decía: muy profundos son tus pensamientos. Imagínese usted cuando el salmista decía: muy profundos son tus pensamientos, oh Dios. ¿Qué querrá decir el salmista en ese momento? Estaba diciendo que los pensamientos de Dios muchas veces nosotros no los vamos a entender. Que muchas veces nosotros no vamos a saber lo que Dios quiere hacer. Que muchas veces nosotros a lo mejor vamos a decir: Señor, ¿y esto por qué está sucediendo? Pero es que muchas veces no vamos a saber lo que Dios está haciendo. Porque nuestro pensamiento es limitado. Pero el pensamiento de Dios es extenso. Cuán profundos son tus pensamientos, decía el salmista. El hombre necio dice: no sabe. Y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, oiga bien, dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Usted va a ver la maldad que crece. Usted va a ver personas que se levantan y son prósperas, pero en cuestión de años eso se termina. O los matan o terminan presos. No les dura para siempre. La iniquidad que hay en ellos los hace perderse, perder su vida, perder su futuro, porque creyeron que alcanzando algo iban a crecer tan rápido, pero lo que viene fácil, fácil se va. Amén. Es por eso que nosotros debemos de luchar por aquello que nos va a costar, porque sabemos que por aquello que nosotros luchamos va a ser algo que va a permanecer para siempre. Entonces el salmista seguía diciendo: mas tú, Jehová, para siempre eres, dice, altísimo. ¿Sabe qué estaba diciendo el salmista? Que no importa que haya iniquidad, que no importa que haya maldad, que no importa que sucedan tantas cosas negativas, pero Dios iba a seguir siendo Dios. Y Él es el Dios todopoderoso. Él es el Altísimo. Eso era lo que estaba diciendo el salmista. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Creemos que porque estamos pasando pruebas, dificultades, situaciones difíciles, creemos que Dios deja de ser Dios.
aunque pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Porque he aquí, dice, tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí, perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos, dice, todos los que hacen maldad. Eso es lo que hace Dios con los enemigos. El profeta Habacuc le pregunta a Dios dos cosas. ¿Por qué Dios había permitido que el pueblo de Judá pecara? Esa era una de las preguntas que Habacuc le hacía a Dios. Ahora usted me podría responder, ¿por qué habrá sido que el pueblo de Judá pecó? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer. Y muchas veces nosotros no vamos a poder controlar. Si muchas veces no podemos controlar ni a una persona, imagínense una ciudad entera, a un pueblo entero. Pero Habacuc era una persona bien atrevida, que le preguntaba al Señor por qué había permitido que el pueblo de Judá pecara. Y la segunda pregunta que le hacía era, ¿por qué Dios usaría una nación pecadora para castigar a Judá, a los babilónicos? Pero eso no lo vemos solo una vez, lo vemos varias veces según nosotros leemos la escritura, que Dios permitía que los enemigos vinieran a atacar al pueblo de él. Pero no venían a atacar por cualquier cosa, venía a atacarlos por las consecuencias del pecado, de la maldad que habían en ellos. Es ahí donde vienen muchas situaciones a nuestras vidas. ¿A consecuencia de qué vienen situaciones negativas a nosotros? Dios va a cuidarnos siempre. Ahora vemos el ejemplo de Job. Job era justo, recto, dice, delante de Dios. Le sucedió lo que sucedió, pero Dios no lo dejó ni lo desamparó. Dios estuvo con él siempre. Aunque lo perdió todo, Dios estaba con él. ¿Y se lo qué dice la palabra? Se lo multiplicó. Le dio más de lo que él tenía. Pero muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas a causa de las consecuencias de nuestras propias acciones. Angustiado, dice, por la necesidad de una respuesta, Habacuc presenta sus quejas ante Dios de manera valiente y confiada. En este libro Dios responde a las interrogantes de Habacuc y declara que Él juzgará a todas las personas y que la justicia triunfará en el final. Nosotros muchas veces hacemos acciones y creemos que nuestras acciones no tendrán consecuencia. Usted y yo tenemos que saber que un día nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de nuestras acciones, de todo lo que nosotros hicimos, sea bueno o sea malo. Y muchas veces nosotros hacemos acciones y creemos que todo está bien porque no hubo consecuencia, no hubo un castigo, pero más no sabemos que todo eso está siendo anotado, está en las cuentas de Dios. Y un día nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Él de todas las cosas que nosotros hicimos. Entonces vemos que la justicia de Dios triunfará en el final. Quizás, dice, no ocurra de inmediato, pero no dejará de ocurrir el juicio de Dios. Habacuc 3:16, vamos a ir ahí. Habacuc 3:16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Lo voy a volver a leer. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí.
Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Dice que se estremeció cuando se dio cuenta que el Señor le había mostrado un cuadro, no solamente de Judá en la actualidad, sino también del poder mundial gentil venidero y del poder del Señor para liberar, que finalmente lo hará. Aquí sucede algo. Muchas veces usted va a escuchar personas que usted le pregunta, ¿y usted quiere aceptar a Cristo? Y le dice, no, ahora no, más adelante. Mas no sabemos que el día que Cristo venga, dice que los que estemos en Cristo seremos arrebatados, pero los que no estemos en Cristo, dice, serán dejados. Y esos se van a quedar para la gran tribulación. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis y vemos todo lo que acontece o lo que va a acontecer después de que Jesucristo arrebata a la iglesia, lo que vemos ahora mismo acontecer no es nada comparado a lo que va a suceder en esos tiempos. Y hay personas que dicen, yo me voy a quedar para la gran tribulación y ahí yo me voy a arrepentir. Créame que ahí va a ser un lloro y un crujir de dientes. Si muchas veces nos asustamos por lo que sucede hoy en día, va a haber destrucción total con la vegetación, con el agua, los ríos, los mares, en el cielo, tantas cosas que van a acontecer, que va a ser algo bien tremendo. Es ahí donde nosotros debemos de analizar y decir, ¿será que vale la pena esperar a última hora? ¿Y qué tal y que nunca llegue esa última hora para mi salvación? Es por eso que nosotros debemos de tomar esa decisión, no arriesgarnos a que lo malo venga a acontecernos. Y eso era lo que estaba sucediendo. Dice que el profeta Habacuc comenzó a ver algo terrible de lo que había de acontecer. Y me encanta porque ahí el profeta dice, si bien, dice, estaré quieto, dice, en el día de la angustia. Prácticamente le estaba diciendo, mejor me voy a quedar calladito, mejor me voy a quedar quietecito. Voy a hacer una sola cosa, confiar en Jehová. Aunque las cosas se pongan difíciles en el mundo, yo me voy a quedar quieto y voy a confiar en Él. Mire lo que sigue diciendo. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esto se refiere a los babilonios venideros y a la angustia que le causarán a Judá. Eso era lo que se estaba refiriendo cuando dice que se estremeció y se dio cuenta que el Señor había mostrado y que había entrado pudrición, dice, dentro en sus huesos. Mire qué terrible. Si bien, dice, estaré quieto en el día de la angustia, tiene que ver con esa invasión venidera de los caldeos y sus ruegos al Señor que sea suficientemente lejos en el futuro, que ya haya vivido su vida y no tener que ver este tiempo terrible. Como les decía, usted y yo no vamos a querer ver ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Usted y yo no vamos a quererlo ver, porque va a ser algo tan terrible que va a decir, yo no quiero estar para ese tiempo. Y eso era lo que estaba diciendo Habacuc. Estaba diciendo, yo me voy a quedar quieto y no quisiera estar en ese momento. Imagínese usted, en Honduras se habla mucho acerca del Mish, la destrucción que este huracán generó en Honduras. Y muchas personas dicen, la destrucción fue fatal. Y usted le pregunta a las personas, le dice, ¿usted estaría o le gustaría estar otra vez en una destrucción como esa? Todos le van a decir no, porque es un momento de angustia, de tribulación, un momento terrible donde usted ve que todo por la agua es arrasado, destruido, donde muchas personas fallecieron. Vemos ahora mismo lo que sucedió, el ETA y el Iota. Estos huracanes también, estas tormentas,
Nadie va a querer volver a pasar esa situación, porque más en nuestros países lo que cuesta volver a levantarse, volver a levantar una casa, volver a hacerse de sus propias cosas. Eso es difícil. Y eso era lo que estaba diciendo Habacuc. Yo no quiero estar el día que la destrucción venga a la tierra. Yo no quiero estar en ese momento. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el día de mi salvación. Mire cómo le decía Habacuc al Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados, dice, no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque se vaya todo, aunque venga una destrucción, como lo hablábamos la semana pasada en el libro de Joel, que dice que aquellas 4 insectos arrasaron con todo, pero dice el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe qué es lo que sucede? Muchas veces hay personas que cuando todo está bien, hay buenas finanzas, hay trabajo, hay salud, hay una gratitud para con Dios. Pero cuando hay situaciones difíciles en la vida, que hay problemas, que hay veces hay escasez, que hay veces hay situaciones difíciles, no hay alabanza de gratitud para Dios. Pero nosotros debemos de aprender, como decía Pablo, a contentarme. Yo sé vivir en la abundancia, pero también yo sé vivir en la escasez. Que no me interese si yo tengo o no tengo. Que me interese que Dios esté siempre en mi vida. Eso es lo más importante de nosotros. Aunque la higuera, dice, no florezca, aunque muchas veces nosotros no veamos que las cosas suceden, aunque muchas veces nosotros veamos que a lo mejor Dios no nos responde, pero nosotros vamos a seguir orando, nosotros vamos a seguir clamando. Que aunque muchas veces nos veamos unos pocos, usted y yo vamos a permanecer donde Dios nos ha plantado, y vamos a seguir declarando la palabra, porque estamos sembrando, estamos caminando en fe, y un día Dios va a hacer que esto se multiplique. Un día Dios va a hacer que esto crezca. Hoy en la mañana yo recibía una palabra de parte de Dios cuando estábamos en Cosecha Miami, y yo decía: yo tomo esta palabra es para mí. Porque nosotros debemos de aprender a tomar la palabra de Dios. No solamente cuando alguien viene y ora por ti. Nosotros tenemos que mantener nuestros oídos abiertos para escuchar: Señor, ¿qué es lo que tú me vas a hablar hoy? Estar dispuestos a recibir de la palabra de Dios, porque una palabra puede cambiar nuestra vida, nuestro rumbo, nuestra dirección a donde nosotros vamos. Es la palabra. Con todo, decía Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esos debemos de ser usted y yo. Si usted y yo confiamos en Jehová, nosotros nos vamos a mantener como el monte de Sión.
Vamos a mantenernos firmes, no importando lo que venga a nuestra vida, no importando lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Nosotros nos mantenemos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Es que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero muchas veces hay personas que son como niños fluctuantes, que un día están y al otro día no quieren estar. Son personas que no han madurado. Son personas que necesitan todavía conocer verdaderamente a Dios. Si hubiesen padecido lo que padecieron los apóstoles, hubieran salido corriendo. Pero nosotros no podemos ser ese tipo de personas. Nosotros debemos de ser personas que permanecemos, que nos quedamos, que echamos raíces y que seguimos hacia adelante. Parados en la roca, dice, como iglesia. El profeta le está diciendo al Señor que le conceda la petición de que la invasión no acontezca, dice, hasta su muerte. Sus ojos no querían ver lo que había de acontecer, porque era algo tan terrible. Pero si está destinado, dice, a atestiguar la devastación de su país, todavía se regocija en el Señor, quien como su fuerza le permitirá moralmente vencer las pruebas y dolores de la época. Porque a lo mejor nosotros muchas veces vamos a querer evitar ver un sufrimiento, ver un dolor, ver una tristeza. Pero si a Dios le place, nos va a tocar estar ahí. Nos va a tocar mantenernos. Porque Dios lo va a permitir. Y nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos de estar siempre listos. Señor, si tú nos has llamado para este tiempo, usted y yo, cuántas cosas no hemos visto en estos tiempos que han sucedido. Cosas que no sucedían años anteriores o décadas anteriores, pero hoy están sucediendo. Ahora imagínese usted lo que va a suceder el día de mañana, porque las cosas se van a poner cada vez peor. No crea que las cosas van a ir mejorando. Las cosas van de peor en peor. Es bíblico, pero es ahí donde nosotros debemos de estar preparados. Porque hay cosas que sí las vamos a ver, pero tenemos que estar listos. Que lo que nosotros veamos no nos aparte. Que lo que nosotros veamos no nos detenga. Que lo que nosotros veamos nos ayude para decir, Señor, tú estás cumpliendo tu palabra. Lo que tú un día hablaste, tú lo estás cumpliendo. Pero ayúdame a permanecer. Era lo que decía Habacuc. Mire, Matthew Henry decía, el profeta resolvió deleitarse y triunfar en el Señor, porque cuando todo se va, su Dios no se va. Destruid las vides y las higueras y haréis que cese todo el gozo carnal, pero los que disfrutan a Dios en todos cuando estaban llenos, ahora vacíos y pobres, pueden disfrutar todo en Dios. Hay personas que cuando todo les sale mal, se apartan hasta de Dios. Porque creen que Dios es el que permitió eso y se terminan olvidando de Dios. Cuando algo no sucede bien, se las desquitan con Dios. Cuando Dios no tiene la culpa. Muchas veces son nuestras consecuencias las que traen situaciones negativas a nuestras vidas. Pero nosotros debemos de aprender a permanecer siempre. Pueden sentarse, dice, sobre la pila de ruinas de sus consuelos humanos y aún entonces alabar al Señor. Aunque no tengamos nada. Aunque el mundo, como dicen ahí afuera, se nos venga encima, que nosotros podamos mantenernos siempre alabando y glorificando el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, como el Dios de nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, y regocijarnos en Él
como tal en las angustias más grandes. El gozo en el Señor es especialmente oportuno cuando nos topamos con pérdidas y cruces en el mundo, aunque estén cortadas las provisiones. Para demostrar que el hombre no vive solamente de pan, podemos ser abastecidos por la gracia y la consolación del Espíritu de Dios. Entonces seremos fuertes para la obra y la guerra espiritual. Porque la persona que no ha atravesado situaciones difíciles, esa persona no puede testificar o puede dar un consejo a otras personas. Cuando uno ha pasado escasez, uno aprende a valorar cuando tiene mucho. Pero cuando la persona no ha pasado escasez, muchas veces no valora cuando tiene mucho. Cuando nosotros no pasamos lo que estamos pasando ahora y llegamos a crecer, no vamos a valorar ese crecimiento. Pero ahora sí vamos a aprender a valorarlo porque sabemos que nos está costando, que no ha sido fácil, que tenemos que aún doblar más rodillas, que tenemos que aún orar más, para que nuestros ojos puedan ver por lo que nosotros hemos estado clamando. Pero muchas veces es necesario. Cuando nosotros nos cuesta con el trabajo ganar dinero, nosotros lo valoramos. Pero cuando no nos cuesta, nos da igual. Entra y sale, no importa. Es por eso que nosotros debemos de aprender a valorar todos los procesos que Dios permite en nuestra vida. Porque todo eso es enseñanza para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros creemos que los caminos de Dios siempre va a ser lo mejor, que todo va a ser perfecto. Hablábamos el día viernes y les predicaba y les decía que cuando hacemos la voluntad de Dios no siempre va a ser nuestra propia voluntad o lo mejor que nosotros creemos. Hablábamos de Abraham, hablábamos de José, hablábamos de Oseas, hablábamos de Job. Ninguno de ellos, la vida o el caminar de él fue fácil. Padecieron, dolieron, sufrieron. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todo lo que sufrieron ellos por amor de Cristo, pero se mantuvieron. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender que aunque muchas veces el camino sea difícil, nosotros debemos de mantenernos. Que aunque la higuera no florezca, nosotros vamos a seguir permaneciendo en el lugar donde Dios nos ha plantado. Es ahí donde nosotros debemos de estar. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores dice: sobre mis instrumentos de cuerda. Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc puede adecuadamente declarar esto porque después de que hizo la oración de fe en los versículos anteriores, él correctamente declaró que su fuerza no estaba en las higueras o en los viñedos o en los campos de ganado, pero solamente en Jehová el Señor estaba sus fuerzas. Cuando nosotros no dependemos de lo que nosotros podemos lograr, de los recursos, de las habilidades que nosotros podamos tener, sino cuando nosotros aprendemos a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía el pastor en esta mañana: usted no tiene millones para poder comprar, pero hay uno que es el dueño del oro y de la plata. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, Él hace. Pero muchas veces nosotros nos limitamos porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero no es con nuestras propias fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo de Dios.
Esta confianza se expresa por medio, dice, de los títulos que el profeta asigna a Jehová. Aunque haya pérdida y derrota, Jehová es el Dios de mi salvación. A pesar de la debilidad de Judá ante los ejércitos del imperio, Jehová es mi fortaleza. Y no obstante el aparente caos de la situación nacional, Jehová es el soberano y Señor. Que no importa lo que esté sucediendo en los Estados Unidos, Jehová es nuestro Señor. Él va a ser siempre nuestro sustento. Él va a ser siempre nuestro ayudador. Él va a estar siempre con sus hijos, con su pueblo. La razón por la cual el profeta podía regocijarse independientemente de lo que aconteciera en el futuro es que Dios el Señor era su fortaleza. Cuando nosotros aprendemos a depender completamente de Dios, no importa lo que suceda, porque nuestra mente, nuestra dependencia va a estar siempre en Dios. No en nuestro trabajo, no en el esposo, no en la esposa, no en el negocio, porque todo eso se puede acabar. Pero Dios, dice, nunca deja de ser. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea que Él no es variante, Él no cambia. Él es el mismo Dios. Amén. Y es por eso que nosotros debemos de aprender a poner nuestra fortaleza y nuestra confianza en Él. El cual hace mis pies, dice, como de siervas. Habacuc pensó en la sierva que corría, no la sierva de la hermana, sino la sierva del animal, en las alturas, sin nunca perder un paso, dice, y sin desmayar. Usted ha visto esos videos cuando esos animales comienzan a correr en las montañas, pero esas montañas que no son planas, sino que tienen su caída. Y me encanta cuando lo van siguiendo. Comienzan a dar brincos de un lugar a otro, escapando de la persecución. Y eso era lo que decía Habacuc. Dice, el cual hace mis pies como de sierva. Mire qué tremendo. Donde ellos ponen sus pies es firmes. Aunque se encuentran en las montañas, donde ellos ponen sus pies o sus patas es firme. Y no importa cómo sea el terreno, pero ellos comienzan a correr, a caminar, a andar con firmeza. No importa en la situación en la cual se encuentren. Más que eso, dice, la sierva positivamente danza y brinca en las alturas. Están llenas de vida y de alegría. Así el profeta declara, Dios afirmará mis pasos con esa firmeza y vivacidad también. Mientras confío en Él, Él no permitirá que resbale o caiga. Y haré más que únicamente caminar pesadamente. Iré saltando con vida y alegría. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas sugiere que este último capítulo fue usado como una composición musical para el culto y la adoración en el templo. Fue adaptado para el culto público con el acompañamiento de instrumentos y de cuerdas. Lo que comenzó en preguntas a Dios o en cuestionar a Dios por qué de las cosas, Dios responde al profeta Habacuc, pero él termina adorando a Dios. Mire qué tremendo. Pero muchas veces nuestras preguntas a Dios terminamos enojándonos con Él, haciendo cosas que no deberíamos. Pero el profeta Habacuc dice que terminó alabando a Dios, porque Dios le hizo entender el por qué suceden las cosas. En una ocasión, un familiar me preguntaba que por qué los niños recién nacidos mueren. Algo que nosotros debemos de entender. Ahora mismo lo hablábamos, muchas veces hay consecuencias generacionales en nuestras familias. Pero muchas veces
suceden las cosas porque Dios es un Dios soberano. Y Él decide hacer lo que Él quiere hacer. La soberanía de Dios nosotros no podemos juzgarla ni cuestionarla. O si no, vayamos al libro de Job y veamos cómo Dios le comenzó a preguntar a Job: ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando yo comencé a formar todo lo que tú ves hoy? Porque muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué sucedió lo otro? Y si Dios no nos cuestionara a nosotros: ¿por qué hiciste esto, Xavier? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué dijiste esto? Oiga, nosotros no tendríamos respuesta para poderle responder a Dios. Así como quedó Job. Llegó a un punto y dijo: Señor, mejor me callo, cierro mi boca. Porque muchas veces creemos saberlo todo, o que estamos en lo correcto, y nos hace falta mucho por aprender para agradar a Dios. Pero la palabra de esta noche es que aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no haya ganado, hay que esperar en Jehová. Que nuestra confianza pueda estar en Él. Que no desfallezca nuestro corazón por lo que esté sucediendo. Que podamos mantenernos siempre firmes, haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos mantengamos confiando en Él, no importando lo que suceda a nuestro alrededor o en el lugar donde nosotros vivamos. Hay que mantenernos firmes en Dios. Amén. Nos ponemos en pie en esta hermosa hora.